continuar con nosotros y bueno, es momento de hablar de historia. Hoy, a propósito del aniversario 110 de la Revolución Mexicana, que esta ocasión pues también es conmemorado de manera diferente. Le doy la bienvenida a Isabel Revuelta, historiadora. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Mónica, muy bien, muchas gracias. Qué y como bueno, siempre, feliz. La revolución. Oye, sí, pero de hablar. La Revolución Mexicana nunca deja de sorprendernos, nunca deja de enseñarnos algo de lo que nunca habíamos escuchado. ¿Qué nos traes hoy? ¿Sabes qué pasa? La Revolución Mexicana a mí me gusta mucho porque no hay que entenderla como un suceso aislado, lo hemos insistido aquí muchas veces, sino como un proceso. Sus protagonistas son gente que estuvo inmersa en otros periodos históricos de México y por eso van a actuar como actuaron y por eso sucede la Revolución Mexicana. Vamos a hablar, por ejemplo, de Porfirio Díaz. Mucho se ha hablado sobre el progreso, este proyecto de nación que tuvo de orden y progreso, pero justamente este hombre que además fue héroe en otras guerras, por ejemplo en la batalla de Puebla, por supuesto, y también un militar muy distinguido, los liberales en la época de la Reforma también, él participa, pero ya cuando llega al poder se vuelve una persona autoritaria, un gobierno autoritario. Ay, pues como tantos. Como tantos, y las garantías políticas y como individuales. Tantos oaxaqueños, además. ¿Qué tal? Es que además la historia es muy vigente, te lo juro. Hay por ahí quien dice que en Oaxaca todos quieren comenzar siendo como Benito Juárez y terminan siendo como Porfirio Díaz. Y terminan siendo como Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se avienta... Que tampoco es que Benito Juárez fuera una paloma blanca, ¿verdad? En esos momentos se necesitaba esa fuerza, pero el hubiera en la historia dicen que no se conjuga. Exacto. Mira, regresando un poco a Porfirio Díaz, sucesos importantes en 1906 y 1907, las huelgas de Cananea y de Río Blanco, el periódico Regeneración, con Flores Magón, empezaba a resquebrajarse. Y luego un Díaz ya muy grande diciendo en la entrevista a Díaz Krillman que México ya estaba listo para la democracia y fue, digamos, una burla, una manera con mucha jiribilla política de este hombre, nuevamente gana sin importarle las elecciones en 1910. Y ya un Madero con una revolución democrática, una revolución política, no reelección y que los comicios se respeten. Ninguna de las dos respeta en 1910 y convoca con hora incluso desde su plan de San Luis, que además López Velarde le ayuda a redactarlo, que a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 se acababa ya. No pensó que fuera a suceder. En el norte del país se empiezan a levantar, empiezan las batallas y finalmente termina esto en la renuncia de Díaz, que todavía tuvo la gracia de festejar el centenario de la independencia el 15 de septiembre, 16 de septiembre de 1910. Pero ya para mayo de 1911 era insostenible su presidencia y parte en el Ipiranga al exilio en Francia. Pero acá uno pensaría, bueno, ya terminó, terminaron esos 30 años. Madero no quiere llegar a la presidencia como habían llegado todos en el siglo XIX, después de un golpe militar o de una intervención bélica, y entonces decide ser el más democrático de nuestra historia y convoca unas elecciones que han sido las más democráticas y las gana. Pero deja intacto en ese momento viejos patrones porfiristas y deja sembrado la discordia y deja sembrado todo eso terrible y ese encono que va a desatar 10 años de lucha, empezando por la decena trágica, esos 10 días donde él es violentado, asesinado, igual que su hermano. Pero fíjate cómo es interesantísimo entender de dónde venía cada uno. Madero era hijo de una de las familias más ricas del porfiriato. Sí, claro. De los Madero, nació en Parras, Coahuila, era una persona sumamente sensible, pero a las necesidades del pueblo y demás. Pero bueno, la Revolución Mexicana que la estamos conmemorando nos hace reflexionar. Yo te traje rapidísimo estos cómics que los recomiendo, maravillosos. Oye, de niños, una época en la que se volvió... Pues se puso muy de moda entre los chavitos que les enseñaran en las escuelas a partir de historietas, justamente como esto que tú traes. ¿Y cómo se aprendía, A mí me tocó. Son de fantásticos. otra manera, en algún momento en la primaria nomás no me entraba, porque me aburrían. Los maestros eran malos maestros de historia en primaria, ¿no? Claro, quien te cuente la historia aburrida es porque te la cuenta mal. Exactamente, algunos, no todos.
Y la verdad es que estas opciones para niños y para grandes. Y es el Colegio de México, genial. con su historia mínima de México, pero Genial, ilustrada genial. en cómics. Entonces se los recomiendo Fantástico. mucho. Busquen todos los ¿Lo tomos. encontramos en todos lados? Está en todos lados. Ahí está. Y no se van a arrepentir. Es una gran oportunidad para seguir hablando de nuestra historia y de Fíjate la que- Revolución Mexicana. Qué buena opción nos traes el día de hoy. Gracias, Isabel. Al Como contrario, siempre, buen fin de gracias semana. a ustedes.